para transformarte. Amén. Una de las cosas muy importantes, no puedes desobedecer a Dios, porque si desobedeces a Dios perteneces a otro reino, y el reino de las tinieblas es donde te hacen sufrir, es donde sufres, donde corres, donde estás desesperado toda la vida. Amén. El que camina en ese reino no tiene felicidad. Amén. El que camina en el reino de Dios tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es muy importante. Tiene un Padre, tiene un Dios, tiene, amén, un corazón al cual se le dio. Por eso usted no puede estar, amén, desobedeciéndole a Dios. Usted debe obedecerle. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno obedece, las bendiciones se desatan. Por eso es algo maravilloso. La palabra de Dios nos enseña. Amén. Sabe que el mundo estaba desordenado y tuvo que venir el creador del mundo a ordenarlo. Por eso está escrito en Génesis, está escrito, tuvo que venir Dios a ordenar la tierra. Tiene que venir Dios a tu vida para ordenarte tu vida. ¿Me entiendes? Ordenarte tu forma de pensar, tu forma de tomar decisiones, tu forma de caminar, tu forma de cómo Dios te da las bendiciones. Por eso Dios, tú lo necesitas a Dios para que ordene tu vida. No lo puedes rechazar. No lo puedes rechazar. ¿Cuántos dan testimonio que necesitaban a Dios para que sus pensamientos sean ordenados? Mira, somos varios los que damos testimonio. Así como la hermana decía, clamen, salgan del temor. ¿Sabes que el temor paraliza? Hay personas, amén, Dios llama cobarde al que se queda paralizado. Dios llama cobarde a aquel que se queda paralizado. Y hay otro que tiene miedo pero actúa. No sé cuál de los dos sos. ¿El cobarde que se queda cobarde? ¿O el que tiene miedo y actúa? Por la fe. Por eso es algo muy importante. El miedo lo puedes tener, pero no te tiene que paralizar. Tú tienes que actuar. Por eso la primera prueba que ellos tuvieron, la tuvieron en la barca. Y la tuvieron con el Señor Jesús. Yo te elegí a ti, 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 vamos a la barca. Y cuando se puso fea la cosa, gritaban y pedían, despierta y ayúdanos, que perecemos. Pero ninguno, todos quedaron paralizados, nadie se paró, dijo el Señor. Y eso quedó como ejemplo para nosotros. Hoy que escuchamos la Escritura, tú puedes cantar, tú puedes decir, pero te quedas paralizado, te tienes que mover. ¿Me entiendes? Porque si no el Señor te va a cortar como un cobarde. ¿Me entiendes? Por eso Dios, cuando uno puede tener miedo, pero el temor no te tiene que paralizar. Te tiene que llevar a actuar. A actuar, a orar con fe, a declarar con fe, a testificar con fe, a pararte con fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando entra el temor, el miedo al corazón de la persona lo gobierna. ¿Cuántos pensamientos de miedo te gobiernan? ¿Cuántos pensamientos te gobiernan durante el día? ¿Cuánta ansiedad te gobierna durante el día? Ahí te das cuenta que el que tiene el poder y el dominio no tiene todo el control de tu vida. Porque, ¿sabe qué? Se la tenemos que dar. Nosotros se la tenemos que dar y nosotros somos responsables de dársela. Por eso usted es responsable de darle la vida a Dios. Usted es responsable hoy de decir, te voy a alabar con todo mi corazón, te voy a cantar, voy a anunciar, voy a saltar, voy a declarar, voy a dejar que corra el aceite como lluvia sobre mí, porque va a venir una bendición grande sobre mí. Pero no lo voy a parar. ¿Sabe por qué? Porque desde el cielo se desatan todas las cosas. Abra su Biblia en Hebreos 2, versículo 14. Amén. La palabra de Dios dice, así que por cuanto los hijos participan, ¿cómo Dios te dio participación a ti en la vida eterna? Por medio de Jesucristo. ¿Y por qué no obedecemos a Jesucristo? Si tenemos que creer y obedecer. Por eso dice el Señor, aquí el ser humano va a tener que tomar una decisión. Amén. Todos los que tomaron decisión, seguirlo a Cristo, todos estaban bajo el miedo. Pero una vez que caminaron con el Maestro, ya no tuvieron más miedo. Por eso en la iglesia que camina con el Maestro, que es el Espíritu Santo, aquella persona que camina, el Maestro, que es el Espíritu Santo nunca te va a meter un espíritu de cobardía, ni un espíritu de miedo. Él te va a decir, levántate y profetiza. Levántate y declara.
habla, pelea por mi pueblo. Ese espíritu tenía David. Por eso ese mismo espíritu tenía Jesús. Ese mismo espíritu fue sobre Pedro. Ese mismo espíritu fue sobre Esteban. Ese mismo espíritu fue sobre la iglesia primitiva. Y ese mismo espíritu tiene que gobernar tu corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Lea conmigo, dice el 14, dice: así que en cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, como él también. Yo le estoy hablando a una persona que tiene carne y sangre. A ti te estoy hablando. A ti te estoy diciendo, no seas cobarde. ¿Me entiende? Dios no está hablando a nosotros. No está diciendo a nosotros, usted que participan en carne. Tienes carne y sangre corre sobre ti. La misma sangre que corría en Jesús. La misma carne, no es que tenía, amén, diferente carne. Tenía la misma carne, los mismos tendones que tienes tú, el mismo corazón que tienes tú, amén. Tenía los mismos ojos que tienes tú, tiene los mismos oídos, la oreja la tenía en el mismo lugar que la tenías tú. Por eso te dice participante de la naturaleza del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué te hizo participante? Para que tú seas autoridad. Dios te trajo legal a esta tierra, te trajo en el vientre de una madre. Así mismo vino Jesús legal a la tierra, no vino a intervenir. Amén, vino la misma forma como nos hicimos a todos, por medio de un vientre. Pero antes que sea el vientre, el Padre lo había bendecido. Por eso es muy importante, usted vino con una bendición. Y sabe que desobedecerle a Dios, ¿me cierran la puerta por favor? Al desobedecerle a Dios, uno hace, ¿qué hace cuando uno desobedece a Dios? Le abre la puerta al miedo. Le abre la puerta a los tormentos. Por eso usted no puede desobedecerle a Dios. Yo le aconsejo, no lo haga. ¿Por qué? Porque el día que usted lo haga, usted estará bajo dominio de un miedo. Amén. La palabra de Dios lo dice. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participantes de la carne y sangre también participantes, amén, de lo mismo, dice, para destruir. ¿Para qué vino el Señor? Para destruir. ¿A quién vino a destruir? A ti no, a mí no. Vino a destruir a alguien que nos quería destruir a nosotros. Alguien que te quería destruir. No es tu vecino, no es tu amiga, no es tu madre, no es tu padre, no es tu hermano. No somos entre nosotros. Es alguien que se mete en tu corazón y en tu mente, amén, que te quiere destruir. Pero eso tiene un imperio. ¿Y sabe cómo se maneja? Se maneja, el imperio de él está basado en el temor. Por eso que todos los que están bajo temor y bajo cobardía y bajo miedo están bajo el dominio de él. Pero aquel que no tiene temor, ¿por qué? Porque fue liberado del temor. Amén. Tienes que ser liberado tu corazón del temor y tus pensamientos del temor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no le tuvo miedo. Respetó a los gobernantes, sí. Le dijo, ¿cuánto me van a cobrar para predicar en esa ciudad? A ti te vamos a cobrar y a todos tus discípulos. Bueno, ve y paga lo mío y lo tuyo. Listo, entró. Y empezó a predicar. Amén. Y pagó lo nuestro también. Pagó lo tuyo. Mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, participantes de lo mismo. ¿Para destruir a quién? Al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Ah, el diablo tiene miedo. ¿Tú no tienes miedo? Amén. ¿Le tienes miedo? Amén. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes temor? ¿A lo que dicen de ti? ¿A lo que piensan de ti? ¿A lo que tú piensas de ti? ¿A qué le tienes miedo? Siempre el ser humano le tiene miedo a algo. Cuando Dios no se reveló en el corazón, siempre el ser humano le tiene miedo a algo. ¿Sabe qué? Si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad y no entramos a buscar al Espíritu de Dios, siempre vamos a estar sujetos a algo. Siempre vas a estar sujeto. Dígame, si una semana te preocupaste por otro, la otra semana te preocupaste por otra cosa. ¿No pasa así la vida? O yo vivo esa vida y usted no la vive. Vivimos la misma vida.
Tú tendrás más preocupaciones, menos preocupaciones, o yo tendré más preocupaciones que tú. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios nos decía, no tengas miedo, no tengas temor, te decía. ¿Vio que el Salmo decía? No temas, no temeré, decía. No temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Ahora busca en tu corazón y en tus pensamientos, ¿a qué le temes? Dice el Señor acá, el ser humano tiene un problema porque no ha visto más allá, le tiene miedo a la muerte. Todo aquel que no sabe para dónde está trabajando le tiene miedo a la muerte. Todo aquel que sabe por quién trabaja no le tiene miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte es la entrada a la vida eterna. La muerte es la entrada a la vida eterna si estás con Cristo, si te preparaste con Cristo. Por eso Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes. Le dijo, el que entiende, el que es espiritual va a entender a buscar el aceite y buscar la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se va a ir con Dios. Pero los otros que 5 van a ser imprudentes y van a estar sin aceite cuando el esposo venga. No seas una que sea las 5. Sean 5 prudentes. ¿Para qué? Para que te vayas con Dios. Trabaja para el reino de Dios. Trabaja para ser liberado de las tinieblas. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, por medio de la muerte, al que tenía, ¿quién? Aún Jesús nombró a alguien que tenía el imperio de la muerte. ¿Eh? A alguien sacó de allá arriba y lo tiró acá a la tierra y vino a desordenar todo. Y él tuvo que venir a poner orden. Por eso Dios es la única. Dígame lo que llevaba una vida desenfrenada, perdido allá en el mundo, totalmente perdido. ¿A cuánto Dios ha transformado aquí, que le ha transformado y le ha enderezado la vida? Bueno, mire, levántele la mano y mira para atrás, levántate y ponle. Yo soy uno de ellos que no me toca. Si tú eres uno que nadie te puede gobernar, bueno, yo soy testigo que a mí alguien me gobernó. Alguien me cambió la vida. Por eso somos testigos de aquel que nos transforma la vida. Por eso la palabra de Dios, vamos a ser testigos de nuestras conductas que teníamos antes. Ahora tenemos una conducta de liberación, de sanidad, de milagro. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, al que tenía el imperio de la muerte, dice. ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Quién tiene permiso en tu vida cuando desobedeces a Dios? Amén. ¿Quién tiene? No es un proceso, no. Es una desobediencia. Por eso es algo maravilloso. Cuando entra un espíritu de temor, de preocupación en el corazón, es porque en algún momento le desobedeciste a Dios. En algo no prestaste atención. Vio que Él nos dijo, yo les hablo, pueblo, les digo lo que tienen que hacer, pero no vayan a hacer oídos sordos a lo que les estoy diciendo que tienen que hacer. Háganlo. Por eso es algo muy importante. Es un padre que necesita una acción. Amén. Él va a poner todo el gobierno, Él va a poner el poder, Él va a poner la liberación. Él te va a librar de la muerte, Él te va a salvar, Él te va a proteger con los ángeles, pero te va a decir, camina por este camino que yo estoy abriendo. Y es un camino recto. No es un ancho. Es un camino recto. Si quieres que mis ángeles estén contigo, si quieres que yo esté contigo, camina por este camino. Por el camino ancho andan mucho. Tú tienes que caminar por el camino angosto. ¿Y cuál es el camino angosto? Es donde el miedo no tiene ocasión. Donde el miedo en la mente no te puede atormentar. No puede atormentar tu espíritu. No puede atormentar tus pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque tú entraste en ese camino de libertad. Y el Señor dice, yo vine para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Y mire qué tremendo esto que dice el Señor. Él vino para vencer ¿a quién? Al diablo. Amén. Lucas 11, versículo 21. Y sabe, Jesús en una de las prédicas predicando decía, y empezó a hacer obras maravillosas que los hombres nunca habían visto en la tierra. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14 dice, y estaba Jesús echando ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y de dónde lo estaba echando? De una persona. ¿Sabe por qué lo estaba echando de una persona? Porque ese se había metido en una persona para hacerle la vida imposible. Por eso, cuando Él se mete a la vida de una persona por medio de la desobediencia, por medio de desobedecerle a Dios, le hace la vida imposible. ¿Sabe por qué?
hasta que no viene Jesús. Por eso Jesús vino, para liberar tu alma, liberar tu cuerpo, liberar tus pensamientos, liberarte del reino de las tinieblas y traspasarte al reino de Él. Y eso lleva un trabajo, ¿qué? Un trabajo espiritual, un trabajo donde Él tuvo que ser obediente. Los 33 años de su vida, desde el momento que salió del vientre de su madre, en ningún momento desobedeció, aún siendo niño. Aprendió obediencia, dice. Nosotros fuimos niños, desobedecimos. ¿Y sabes que nuestros padres nos festejaban cuando desobedecíamos a uno de nuestros? ¿No te acuerdas? Cuando tu padre se reía porque le desobedecía a tu madre. Y para nosotros eso y así los criamos. Los criamos totalmente diferentes, no como el reino de los cielos. Los criamos desobedeciendo todas las reglas. Pero Jesús no se crió desobedeciendo. Jesús se crió al lado de una persona que le dijo, un día, aquel que nos habló audiblemente, aquel que me dijo, el ángel del Señor que me dijo que ibas a ser perseguido de niño, el cual te cuidó, el cual te protegió, el cual va a llegar el momento de tu ministerio para salvar a toda la humanidad. Lo sabía la madre y lo sabía el padre. Amén. Por eso, mire qué tremendo es el Señor. Antes que ocurrieran las cosas, ya lo sabían personas humanas para qué venía el Señor Jesús. El Señor Jesús vino para enseñarnos que con la obediencia todo el reino viene sobre ti. Con la desobediencia le damos lugar al reino de las tinieblas. Por eso no le des lugar al reino de las tinieblas en tu vida. Obedece como el Señor Jesús obedeció. Dice que Él no estaba haciendo, dice que estaba echando fuera demonio, un demonio mudo sobre una persona. La persona era muda. Espíritu mudo, le dijo, que atormenta la boca de esta persona, sal fuera. Y mire lo que dice el 11, el 20. Dice, más si por el dedo de Dios, dijo el Señor Jesús, hecho yo fuera demonio, ciertamente el reino de Dios ha llegado a la tierra. Estableció el reino. Por eso estableció, fue declarado que venía a vencerlo y lo vino a vencer. Mire qué tremendo esto dice, versículo 21 dice, y cuando el hombre fuerte, armado, guarda ¿qué? Sabe que antes nos manejaba para donde quería. Pero sabe cuando tuvimos conocimiento de la palabra de Dios y que por la sangre del Señor Jesús fuimos comprados de regreso, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. La maldición ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Por ese hombre que 33 años obedeció hasta que empezó su ministerio en obediencia. Nosotros no queremos obedecer a nadie, queremos empezar un ministerio. Frénate ahí y mira cuánto estás obedeciendo a Dios. Y ahí vas a ver cuántas victorias vas a tener. Por eso, mire hijo, hija, no le desobedezca a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no va a correr de aquí para allá sin saber a quién sirve. Obedézcale. ¿Sabe por qué? Porque si usted se somete al reino de Dios, el Señor dice, yo soy el más fuerte. Había uno fuerte que se creía el fuerte y que gobernaba el mundo completo con sus mentiras, y su gobierno está puesto en una mentira. Por eso cuando te logra mentir tu mente, tu corazón, tus pensamientos, Él entra y te desarma toda tu vida. Ya no es nada importante Dios. Todas las cosas tuyas son importantes. Y te afanas por tus cosas y no por las cosas de Dios. Cuando las cosas de Dios no son afán, son eternidad. Estás edificando, estás construyendo tu morada espiritual, estás construyendo donde te vas a ir, estás construyendo tu libertad. Amén. Cada mañana que usted lee la Biblia está construyendo su libertad, está construyendo, está afirmando su conocimiento, está afirmando su fe. Está sabiendo que hay un reino que gobierna, que hay un rey que gobierna y que gobierna sobre las tinieblas, y que vino el Señor Jesús y le quitó, le arrebató de las manos la llave al que nos tenía preso. ¿Nunca se sintió preso?
Es que con un pensamiento te puedes sentir preso. No me siento realizado en esto. Me siento en miedo en esto. Bueno, ahí hay una cárcel. Pero cuando viene el Señor Jesús y pone la llave, dice, eres libre. A partir de hoy te hago libre. Libre de ese decreto de maldición sobre tu vida. Libre de ese decreto, amén, que nunca ibas a ser feliz. Libre de ese decreto, de ese pensamiento de maldición sobre tu vida. Dios te baja un decreto, te abre las puertas y tú sales. La palabra de Dios dice, yo soy el que abro y soy el que cierro. No la abre un ser humano, ni la abre una mujer, nadie. La abre Dios. Por eso mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que el hombre fuerte llegó, amén. Pero el versículo 22 dice, pero cuando viene otro más fuerte. ¿Sabe que el Señor Jesús le habló como parábola a esos que le estaban cuestionando por qué había hecho hablar un mudo? Y dijo, este mudo estaba atado a las tinieblas. Este mudo estaba, amén, el enemigo lo tenía atado. No quería que él hable, no quería que él diga, no quería que él diga las maravillas que hace Dios. Por eso lo desaté. ¿Sabe por qué? Porque el mudo empezó a hablar. Y todos se maravillaron cuando el mudo habló. Y les dijo, su nombre es Jesús, el que me dijo que yo soy libre. Por eso cuando Dios libera a una persona no se puede callar. Cuando Dios libera a una persona, la saca de la maldición, no se puede callar nunca. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu mismo testifica dentro de la persona que Dios lo liberó. Y mire qué tremendo esto, dice, y cuando viene otro más fuerte, estaba hablando del Señor Jesús. Él estaba hablando en parábolas. ¿Sabe por qué? Porque ellos le estaban cuestionando lo que había hecho. Y cuando una persona le cuestiona a Dios lo que hizo, Dios no le revela la verdad. Si tú estás cuestionando por qué Dios te llamó, Dios no te va a revelar la verdad. ¿Te acuerdas que el ciego oye y hace? No cuestiona. El pueblo que salió de la esclavitud con temor lo llevó al desierto y le dijo, no cuestionen, hagan todo lo que el sacerdote, hagan todo lo que mi hijo, amén, yo les mandé a hacer. Y los serán cuidados, serán protegidos, comerán y no envejecerán. Y Dios lo cumplió. Pero cuando empezaron a quejarse, empezaron a caer. Empezaron a caer del reino. No te salgas del reino por empezar a quejarte. No te salgas del reino del que Dios te llamó. No entregues, amén, no entregues el regalo que Dios te dio en la mano. Y mire qué tremendo dice, pero cuando vino otro más fuerte, era Jesús. Dice, cuando viene otro más fuerte que él y lo vence. Jesús no se lo estaba demostrando que había vencido ese espíritu delante de los ojos de ellos. No estaba demostrando lo que dice la Escritura, que él vino para destruir. No para destruirte a ti, sino destruir a aquel que nos hace vivir totalmente separado de él. Y mire qué tremendo dice la palabra. Y cuando vino otro más fuerte, dice, y lo vence y le quita todas las armas en el que confía. ¿Y qué dice? Y reparte el botín. Amén. ¿Sabe que el Señor le repartió a él la bendición que él tenía? A todos los que sanó, le repartió la bendición. ¿Y sabe qué hermoso es eso? Porque ¿sabe qué hace Dios con nosotros? Vino a anular las actas y decretos que habían contra nosotros. Colosenses 2, versículo 14 dice, cuando murió Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que hizo? Pagó tu deuda y mi deuda. Y estableció lo que está escrito en la Escritura. Por medio de la muerte del Señor Jesús, muchos tendríamos libertad. Muchos tendríamos libertad para adorarle. Muchos tendríamos libertad para cantarle el resto de nuestras vidas. Muchos tendríamos libertad en la tierra para adorarle, para cantarle, para levantar nuestras manos y decirle, Cristo me ha salvado, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha liberado de las tinieblas, a la luz me ha llevado. Mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 14, Colosenses 2, versículo 14 dice, anulando las actas de decreto que había en contrario. Amén.
había algo contrario contra nosotros. ¿Y sabe cuándo entró eso contrario? Cuando nosotros no le obedecimos a Dios. Pero ahora, como le obedecemos, ya esas actas de libertad están en nuestras manos y en nuestra boca cada día para declararlas. Y mire lo que dice: anulando las actas y decretos, dice que habían contrario contra nosotros, quitándolas, dice. ¿Vio que cuando te ministran el poder de Dios parece que te sacan algo de encima? Usted ha sentido cuántos se han hecho ministrar aquí, cuántos de los líderes se han hecho ministrar, cuántos de los jovencitos se han hecho ministrar. Vio que le sacó una culpa, se le sacó una culpa de encima. Bueno, ay, Dios te ministró. Solo la persona que puso la mano sobre ti creyó que Dios, y creyó en la palabra de libertad de tu vida, y oró la palabra y tú eres libre. Por eso cuando el pueblo de Dios declara la palabra, es libre. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: anulando las actas y decretos que habían contrario a nosotros, que nos eran contrarios. ¿Qué actas y decretos? El miedo. Todo empieza por un miedo. ¿Ven? Y el miedo te lleva a mentir. ¿Ven? El miedo te lleva a mentir. ¿Sabe qué tremendo que el miedo te lleve a mentir? El diablo ahí aprovecha a darte, porque está esperando que tú, porque ¿sabe por qué el reino del enemigo se basa en el miedo? Amén. Y en la desobediencia. Su reino está basado en eso, en llevarte a engañar para que tú desobedezcas. Y como tú desobedeces y si tú tienes miedo, te atrapa. Te atrapa con pensamientos, te atrapa con ansiedad. Cuando el Señor te dice: echa toda la ansiedad sobre mí, contame qué te está pasando. ¿Qué te está sucediendo? Pero como estoy dudando que Dios está ahí, si no está, no está, no sé si no está, si no está, si no está, no sé si me va a escuchar. Cuando mi corazón tiene que estar confiado por lo que estoy leyendo. Vio que dijo el Señor: si oyeres mi voz, si oyeres mi palabra, si en tu corazón temblares cuando yo te hablo, si eres sacudido cuando yo te hablo, si crees y tiemblas a mi palabra, y si te humillas y reconoces que todo lo que ven tus ojos lo creé yo, y te sometes voluntariamente a mí, yo te mostraré lo que tus ojos nunca vieron. Por eso dijo: tengo pensamientos de bien y no de mal para ti. Tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. Deja de vivir una vida mal. Deja de vivir una vida totalmente con miedo. Y entra al reino de los cielos, pero te va a tocar clamar. Te va a tocar declarar con tu boca. Te va a tocar creer. Y mire qué tremendo es esto, dice la palabra de Dios. Y anular las actas y decretos que habían en contrario, que nos eran contrarios, quitándolas en medio y clavándolas en la cruz. El miedo Él lo quitó. Por eso los discípulos la amenazaban y ellos más hablaban de Dios. Lo amenazaban y ellos hablaban de Jesús. Le decían: mira que si hablas del Señor Jesús te vamos a colgar como a Él lo colgamos. Y a ellos no les importaba nada. Amén. ¿Pero a ti te importa tu reputación? ¿Importa lo que te va a pasar? ¿Importa lo que tú quieres? Dios te está poniendo una lapicera y un cuaderno para que tú vengas y digas: Señor, anotame en el libro de la vida, porque yo no quiero estar acá. Yo quiero estar contigo. Esto es pasajero. Yo vivo pasajeramente aquí, Señor, pero yo me quiero ir contigo. Por eso el que vive pasajeramente sabe que esto va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero a ti no te va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque tú estás creyendo. Y al que cree todo le es posible. Y mire qué tremenda la palabra de Dios. Dice: despojando los principados, las potestades, dice, exhibiendo la pública, avergonzando a aquel que te avergüenza a ti. Por eso sacó el espíritu mudo de la persona, porque ese espíritu lo avergonzaba. ¿No te avergüenza algo que te dicen? ¿No te da miedo a algo que te digan?
¿Cuántos no voy a ir al doctor? Mirá si me dice lo que tengo y lo que no tengo. Tú fuiste comprado por la sangre de Cristo. Y Cristo responde por ti. Todas esas actas y decretos están en Cristo Jesús. Por eso pelea la buena batalla y camina en la fe y declarando las actas y decretos que habían de maldición en mi vida. Fueron en la cruz del Calvario rotas. Fueron rotas para que yo sea libre y para que yo te alabe. ¿Sabe qué diferente? El Señor dijo, el primer día que saqué al pueblo de Egipto y lo saqué de Egipto a servirme, ese primer día me cantaba con miedo, me adoraba con miedo, todavía estaba preso al miedo. Le voy a dar 15 días más a ver si se acostumbran y ya les gusta estar en mi presencia. Pasaron los 15, pasaron los 20, pasaron los años. Así te va a pasar los años a tu vida. Nunca vas a estar contento en la casa de Dios. Nunca vas a estar contento recibiendo un mensaje. ¿Por qué? Porque no crees que hay alguien que gobierna aquí en la tierra. Es que te quiere hacer la vida imposible, pero tú tienes tu boca. Vio así como le contesta a su mamá, como le contestaba a tu esposa, como le contestaba a tu hijo y como le contestaba a la otra, bueno, reprende a Satanás. Repréndelo. Repréndelo. Las actas y decretos que hay sobre mí, en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de mi vida, que salgas de mi mente, que salgas de mi economía, que salga de mis pensamientos. Las actas y decretos, te lo vuelvo a decir, las actas y decretos que hay, Cristo en la cruz del Calvario ya lo hizo. Y mire qué tremendo es esto. Y aún eso, Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando vi, dijo, Juan dijo, cuando vi al que vi morir, al que murió delante de mis ojos, pero también lo vi vivo de nuevo. Mire qué tremendo. Apocalipsis 1, versículo 17 dice, y cuando vi, caí como muerto, dice, a sus pies. ¿Quién va a quedar en pie, dice, cuando Él se manifieste? Si aún este varón dijo, yo lo vi morir, yo lo veo vivo. Por eso Él testificaba a la iglesia, aquel que está muerto, aquel que murió por nuestros pecados, aquel que dijo y testificó y declaró que iba a morir por el pecado del mundo, hoy está vivo porque yo lo he visto. Y caí de rodillas. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y cuando le vi, caí de rodillas, como muerto, dice, a sus pies. Y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. ¿Sabe por qué? Porque caminar en el reino de Dios no tienes que temer. Ahora si andas en el reino de las tinieblas, sigue temiéndole. Porque el reino de las tinieblas hace eso. Su base es que tú vivas en temor. Que tú vivas la mentira de Él. Cuando todos tienen una Biblia en su casa. La misma Biblia que tiene yo, tiene usted, no le dio otra Biblia. Se compró la misma. Amén. Pero no la cree, créala. La palabra de Dios dice, lo vi, caí de pie y me dijo, no temas. Cuando Dios llega a la vida de una persona, le dice, no temas. Desde ese momento tú no le tienes que tener miedo. El miedo natural lo vas a tener cuando agarres algo caliente. Sí, va a decir, esto está caliente. Necesito guante. Porque ese es tu miedo natural que Dios te lo dio en la naturaleza para que no te queme los dedos. Pero el miedo que te quiere poner el enemigo para que tú vivas en miedo toda la vida, a ese lo tienes que reprender. A ese lo tienes que quitar de tu vida. Porque Cristo dice que yo ya pagué por ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, no temas, porque yo soy el primero. Iglesia, Jesús te dice, yo no temas porque yo soy el primero, el que derramé la sangre por ti.
el que te compré a precio de sangre, el que te traje para que me cantes. No mires lo que no tienes, cántame, cántame, cántame. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar que tus hijos me adoren, quiero escuchar, amén, que los ancianos adoren, quiero escuchar a las ancianas adorar, quiero escuchar, el Señor Jesús quiere escuchar a todo su pueblo cantarle. El Señor quiere escuchar los matrimonios cantar, el Señor quiere escuchar a los jóvenes cantarles de corazón y que no tengan miedo. ¿Entiende? Y mire lo que dice la palabra, versículo 18 dice: el que vivo y el que estuvo muerto no negó que estuvo muerto, ¿vio? El Señor Jesús no niega la verdad. Estuve muerto. Amén. Pero como mi Padre me ama y yo lo amo, me resucitó entre los muertos. ¿Cómo te resucitará a ti? Vio que la palabra dice: hay un lugar preparado para los que creen en Él. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Hay un lugar preparado. El Señor Jesús lo estableció y lo predicó. Dijo: esta tierra y cielo terminará, pasará, pero hay un lugar que yo voy a preparar para ustedes, que donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo. Y mire qué tremendo dice: y el que vive y estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo la llave de qué? Tiene la llave. ¿Usted no tomaría una decisión de ir a hablar con el que tiene la llave de su vida? Señor, me siento mal en esta área. Bueno, toma la llave. Señor, me falta. Toma la llave. Amén. Solo me tienes que obedecer para que la llave funcione. Las llaves del Espíritu funcionan cuando obedezco. Por eso dice: los rebeldes no me pueden obedecer. Solamente los hijos. Por eso los hijos les doy una llave y ellos van y la ponen y funciona. Porque son hijos. Si no eres hijo de Dios, pide ser hijo. Porque dice: aquel que pide, recibe. Y aquel que busca, halla. Quiero ser tu hijo. No quiero vivir esta vida, yo lo viví afuera, ya vengo mal de afuera, ya vengo torcido de afuera, ya vengo sufriendo. No quiero sufrir más. No quiero tener más miedo, ni ataque de pánico, ni ansiedad. Quiero estar bajo tu voluntad. Quiero que los decretos se rompan. Amén. Pero esos decretos se rompen ¿cuándo? Cuando obedezco. La obediencia hace la diferencia. Por eso esto es maravilloso lo que el Señor me dice. Imagínate, dice que Él le quitó la llave. Amén. Le quitó la llave. Vaya a Hebreos de nuevo. A Hebreos 2. Y mire qué tremendo. La palabra de Dios dice que Él recuperó lo que nosotros no podíamos recuperar. Y liberarnos de lo que nosotros no podíamos liberarlos. Versículo 15. Léalo, si lo encontró. Liberó a todos. Dice: liberó a todos. A todos. A todos. A todos. Ahora si tú quieres irte atado, vete atado. Pero tú lo dijiste, tú a todos dijo. Ninguno de aquí, de esta noche, y los que me están mirando allí, ninguno dice el Señor: quiero que esté atado. Ninguno. Nadie quiero atado en mi reino, dice el Señor. A todos los quiero libre. Y mire qué tremendo dice la palabra de Él. ¿Y liberó a quién? Lea conmigo: a todos. ¿Y entonces por qué usted no se siente libre? Si la palabra dice a todos. Si no había dicho al único por apellido, yo había nombrado todos los apellidos que hay en el mundo, y tú te fijarías en la lista y dices: oh, estoy muerto. Estamos listos, tú no estás en la lista. ¿Vio qué feo? Si estoy en la lista, no. Oh. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pelea para estar en la lista. Bueno, ahora pelee para estar en la lista de la salvación. A todos, dijo. A todos. ¿A qué le tienes miedo? Dijo el Señor: ¿le tenés miedo a la muerte? Yo la vencí.
Y yo tengo la llave. ¿Querés vivir por la eternidad? Vení conmigo a hablar. Y esto es como un matrimonio. Si el matrimonio no se lleva, no anda. Si no te gustan las responsabilidades, no podemos andar juntos. Yo tengo la llave. Amén. Tú quieres ir al cielo conmigo, pero me tienes que obedecer. Porque si no, no vas a entrar. Porque la llave la tengo yo. Y se la doy al que me obedece. Por eso Dios dice un intercambio. Señor, tú dijiste que a todos liberaste. Libérame a mí. Libérame del miedo. Libérame de la tristeza, libérame de la ansiedad, libérame, Señor, de todos los decretos de maldición de mi familia, de mi mente, de mi cuerpo. Libérame, Señor, de todo. Libérame, Señor, de los miedos, Señor, que no se lo he contado a nadie. Libérame de la cobardía. Amén. Porque si eres miedoso y no haces nada, ahí Dios te va a poner con los cobardes. Pero si tú eres miedoso y tomas actitud, vas a estar con los valientes. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, liberando a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida. ¿Sabe cuántas personas antes que viniera el Señor Jesús estuvieron toda su vida bajo temor? Por eso el Señor usaba a los profetas y decirle, pueblo, no temas, porque el Señor hará grandes cosas. No tema, pueblo. Por eso el Señor necesitaba bajar al cuerpo de los profetas para usarlo y decirle al pueblo, a los sacerdotes, usar. Lo mismo dijo el Señor, cuando me voy voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que los 12 le digan al pueblo que no tengan miedo. No tengan miedo. No tengan miedo ni se avergüencen de mí. No se avergüencen del Evangelio. No se avergüencen de hablar de mí. Aunque pasen los años, los siglos, no tengan vergüenza a hablar de mí. Porque el que no se avergüenza a hablar de mí durante la multitud, yo en el cielo lo estoy confesando, dice la palabra de Dios. ¿Entienden? Y mire qué tremendo es esto. Dice, librar a todos los que por el temor a la muerte durante toda la vida estaban bajo servidumbre. Apocalipsis 2, versículo 10. Y de vuelta me dice, no temas nada lo que vas a padecer. No temas nada lo que vas a padecer. Amén. Y empieza un día lunes y ya tienes miedo. No temas nada lo que vas a padecer. Ahí te lo dice, no temas nada. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo, ¿qué dice? ¿Echarás a alguno a dónde? La cárcel. Ahora ahí, mire, si usted lee la escritura, ¿Pedro no estuvo en la cárcel? ¿Pablo no estuvo en la cárcel? Amén. ¿Y tú a qué le tienes miedo? A lo que vas a padecer. Si no se compara a lo que hay arriba del cielo. No se compara a lo que Dios tiene para ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, el diablo, ¿quién va a echar? ¿Quién va a acusar a los hijos de Dios? El mismo que está vencido. Es el que te acusa, es el que te miente, es el que te miente y te empuja al reino de él. ¿Para qué? Para tenerte entretenido en miedo y en mentiras. Y para que tú no declares a Jesucristo cuando tú lo tienes que declarar. Por eso el mismo Dios, por el mismo Espíritu te dice, no temas, porque el diablo echará a muchos, ¿a dónde? En la cárcel, dice. ¿Más qué dice? ¿Para que se hay qué? Ay, no, yo quiero ir en una nube al cielo. ¿Te compraste alguna nube? Al cielo no se va en una nube. Sí, nos vamos a ir en una nube. Sí, amén. La palabra dice que vamos a hacer con él, nos vamos a ir. Amén. Pero se va cuando Dios te prueba. Amén. Y acá vienen muchos y dicen, no me pruebe, Señor. No me pruebe. No me pruebe, Señor. Y el Señor dice aquí a mis hijos, yo los pruebo.
Yo quiero que a ver qué hay en el corazón. Usted no quería, ¿sabe que cuando los puso en la barca el Señor Jesús sabía a ver qué tenían en el corazón ellos? Y Él dijo, esto están atados, el enemigo ya anduvo en sus corazones. ¿Y sabe que nos vamos de aquí y el domingo que no hay reunión, el enemigo trabaja en el corazón de ustedes, en la mente de ustedes? Y vuelven el día como que no tuvieron un Dios, desanimados, sin ganas de cantar, sin ganas de orar, sin ganas de decir aleluya, sin ganas de decir es grande Señor. Cuando Dios ya te dio la victoria por la fe. Por eso muy importante, te prueba. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Serán probados, dice, y tendrán, ¿qué más? Tribulaciones. ¿Por cuánto? Poquito. Decirle al lado, 10 días, ¿te aguantás 10 días? ¿Te aguantás 10 días? 10 días nomás. Vio que se hace largo el mes, ¿no? Ay, ¿cuándo vamos a cobrar de vuelta? Está desesperado, cobrate y ya está desesperado para cobrar de vuelta. Cuando el Señor dijo, son 10 días solamente. 10 días te dijo y veo lo que sale de ti. Te quejas por la comida que te quejas por el arroz, te quejas por el huevo, te quejas por el esposo que tienes, te quejas por los hijos que te di, te quejas por todo. Bueno, voy a empezarme a llevar de a uno. Ahí no te va a quejar más. No, Señor, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo por la niña. ¿Quién te dio la niña? ¿Quién te dio el niño? ¿Quién te dio el niño? ¿Quién te dio el yerno? Pero Dios, voy a servir a Dios con mi yerno. Amén. ¿Quién te dio tu esposa? Dios. Venga con su esposa a servir a Dios. Por eso es algo tremendo cómo le desobedecemos y el otro se hace la fiesta con nosotros. ¿Por qué? Porque solamente Dios dice, 10 días solamente te probé. A ver si ibas a salir, y si te ibas a levantar, o te ibas a volver y te ibas a poner con los cobardes. Vio que usted elige la fila de ir, ve la fila más cortita, ahí se va. A la que menos tiene que hacer esfuerzo. Y después le dicen, esta no era la fila, vaya allá al fondo. Enojada. A varios lo he visto allá en el banco allí. Enojado el hermano en el fondo. ¿No? Así se quiere ir al cielo. Pero hoy van a ser al cielo, ¿sabe por qué? Porque Dios ya le está diciendo, tienes el decreto de salvación. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, por 10 días, dice, sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Dile al lado, más vale que te vea allí en el cielo cuando vayamos subiendo, te vea ahí subiendo para arriba. Sé fiel hasta la muerte. Amén. ¿Vio que son fieles cuando no corre viento? Cuando corren, pastor, suspenda la reunión, no, hay mucho viento. Si viene Cristo ese día, dígame, ¿en dónde se van a poner los que suspenden? ¿Qué le van a decir? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que van a ir a quejarse a las personas. Nos quedamos por tu culpa, por escucharte a ti de las mentiras que dijiste. Yo te voy a decir la verdad. Busca al Señor Jesús mientras respires. Búscalo todos los días mientras tus ojos se abran. Búsquelo, búsquelo. No mire las tribulaciones por 10 días, dijo el Señor, por 5 días, no importa, búsquelo, búsquelo, búsquelo. ¿Por qué? Porque usted buscándolo se salvará. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, sé fiel hasta la muerte, dice. Y yo te daré ¿qué? ¿Vio que si todavía no nos fuimos para allá, no tenemos la corona? ¿La corona viene cuándo? Cuando nos fuimos con Cristo. Ahí te van a poner la corona. Y algunos ya andan con la corona acá, ¿vio? Tengo la corona. No tienes nada todavía. No tienes nada. Amén. No tengo nada si no te obedezco, Señor. Si te obedezco, lo tengo todo. Y mire qué tremendo. Amén. Segunda de Timoteo 1. Y ya termino. Versículo 6 dice, por cuanto te aconsejo, mire el Señor, te aconsejo, que Señor, antes de venir, que Dios
antes de venir a buscar a su pueblo, le aconseja. ¿Sabe? Alguien que tiene tanta misericordia para que nosotros no nos perdamos. Ese es el Dios tan amoroso que tenemos. Le podemos desobedecer durante todo el día, pero llega la noche y nos dice: te aconsejo que no te duermas enojado con tu hermano. Te aconsejo que perdones. Te aconsejo que salgas de ese dolor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: por cuanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos, porque no te ha dado Dios el espíritu que te gobernaba de miedo. Desde el día que te toqué, desde el día que te dije libre eres, desde el día que te dije habla conmigo, porque Él no puede oír lo que hablamos nosotros dos. Desde el día de nuestra relación con Él, que hablamos con Él, que hablamos con Él. ¿Sabe qué tremendo? El enemigo no se puede poner cuando tú hablas con Él. Cuando tú hablas con Él, eso es una intimidad tú y Dios. Por eso hoy tienes la oportunidad de decirle: yo quiero hablar contigo. Tengo mucho que hablar. Tú tienes la llave, yo no tengo nada. Solo tengo tristeza, amargura, tristeza y más tristeza. Pero quítamela de mí, Señor. Porque tu palabra dice que liberaste a todo. No importaste, Señor, la edad. No importaste, Señor, Padre, la nacionalidad. Dice que liberó al mundo completo, para que ninguno después se vaya a quejar. Yo no sabía que me habías liberado. Yo no sabía que habías muerto por mí. Yo no sabía que había dado la vida por mí. Yo no sabía ninguno que está esta noche aquí. Ninguno que está esta noche aquí. Ninguno. El día que te pares delante del Señor Jesús, estas van a ser las palabras que te van a recordar: yo pagué por ti. Mi nombre es Jesús. Yo pagué por ti. Pagué por tu familia. Pagué por tus hijos. Pagué por tu hijo que no tenía. Pagué por ti. Pagué por ti. Di naciones. Di ejército. Mandé personas que ayunen por ti. Mandé personas que oren por ti todos los días, que clamen por ti, y tú no hiciste caso. Porque en el nombre de Jesús, todos invocando su nombre serán salvos, dice la palabra de Dios. Y mire qué tremendo es esto. Dice, porque no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio pronto. Dice: por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de mi Señor Jesús. No me avergüenzo de decirte en la cara que Cristo murió por ti. No me avergüenzo de decirte que tú tienes que arreglar las cuentas con Dios y Dios tiene la llave y tú tienes que ir a hablar con Él personalmente. ¿Sabes? Tengo miedo, me paro igual y voy a hablar. ¿Por qué? Porque tú no desprecias a alguien que quiere hablar contigo, Señor. ¿Entiendes? Porque cuando uno quiere hablar, cuando uno quiere algo, lo va a pedir. Yo que para pedir no tenemos vergüenza. ¿Alguno conoce la vergüenza? No, anda a pedir. Y si no te da, no, es malo el pastor. Si no te da, es malo el hermano. Yo que enseguida lo califican malo. No, yo no te voy a dar para los vicios. Yo no te voy a dar para tus mentiras. Yo no te voy a dar para las cosas esas. ¿Entiendes? Tienes que conocer la verdad, pueblo. Dice: conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Y sabe que la verdad que Jesucristo te hizo libre a todos. Por eso dice Pablo, y este varón dice: no me avergüenzo. Timoteo decía: no te avergüences. Le decía Pablo a Timoteo: no te avergüences. Habla en tiempo, fuera de tiempo. Dilo, redarguye, reprende, exhorta. Amén, a que sean sanos de la fe. Y mire lo que dice la palabra de Dios: por tanto, no me avergüenzo del dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, preso suyo, sino participante de las aflicciones por el Evangelio según su poder, que nos hizo salvos y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme nuestras obras ni nuestros propósitos suyos, por la gracia que antes en otro tiempo de los siglos. Versículo 10 dice: pero ahora
ha sido manifestado por la aparición. Hoy mi Padre se aparece aquí. Aparición, dice la palabra de Dios. Una aparición. Algo sobrenatural. Mire qué tremendo dice la palabra de Dios. Dice, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No dijo Juan lo vi. No dijo Juan lo vi. Mire qué tremendo esto. Dice la palabra de Dios. Dice, pero ahora ha sido manifiesto por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual quitó la muerte y sacó la vida, la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sabes lo que eres tú? Eterno. Dile al lado, eres eterno. Vive como una persona eterna. Una persona eterna, ¿se va a estar preocupando por algo? No, porque es eterno. Por eso el Señor le dijo, no os afanéis. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué haré? Si no busca mi reino, porque tú eres eterno. Amén. Y si eres eterno, los eternos saben adorar. Los eternos saben rendirse. Los eternos saben cantar. Los eternos no tienen culpa. Los eternos saben quién pagó su culpa. Cristo pagó tu culpa. No te sientas culpable. Entrégale tus cargas a Él y Él te dará la llave de la salvación. Levántate de esa silla.